religión o relación real con Dios. La diferencia que cambia todo. Hay un punto en el camino espiritual donde cumplir deja de llenar. Sigues haciendo lo correcto, sigues asistiendo, orando, sirviendo, creyendo. Desde fuera todo parece firme, pero por dentro algo se apaga lentamente. No hay rebeldía, no hay abandono, hay cansancio. Un cansancio silencioso que no se dice en voz alta porque no encaja con la imagen de una fe fiel. Y ese cansancio no viene de la falta de Dios, viene de una forma de vivir la fe que se volvió mecánica. Este es un momento delicado, porque muchos interpretan ese vacío como debilidad espiritual. Piensan que les falta más disciplina, más esfuerzo, más compromiso y redoblan la exigencia. Pero cuanto más intentan cumplir, menos vivos se sienten por dentro. Porque el problema no es la falta de prácticas. El problema es haber confundido relación con rendimiento. Cumplir no es malo. La religión en sí no es el enemigo. El problema aparece cuando cumplir reemplaza el encuentro, cuando haces cosas para Dios, pero ya no estás con Dios en cuando la fe se convierte en una lista de expectativas que debes sostener, en lugar de un espacio donde puedes descansar siendo quien eres. Este vacío no llega de golpe, llega poco a poco. Primero se va la alegría, luego la libertad dan después, la honestidad, empiezas a decir lo que se espera, no lo que realmente pasa dentro de ti. Y sin darte cuenta, Dios deja de ser alguien con quien caminas y se convierte en alguien a quien intentas no decepcionar. Muchos viven años así, cumpliendo sin cuestionar, sirviendo sin sentir, creyendo sin cercanía, porque nadie les enseñó que la relación con Dios no se mide por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. Nadie les dijo que se puede obedecer desde el miedo o desde la confianza, y que solo una de esas posturas transforma de verdad. Este momento en que cumplir ya no llena no es una crisis de fe, es una invitación, no a abandonar lo que crees, sino a revisar desde qué lugar interior estás viviendo tu fe. Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente, te llamó a una relación viva. Y cuando la relación se pierde el Omalusabi, aunque la mente lo justifique, si hoy sientes que haces todo bien, pero algo falta, nuchi condenes. No te esfuerces más para tapar el vacío. Detente y escucha lo que ese cansancio quiere mostrarte. Tal vez no necesitas más religión. Tal vez necesitas recuperar la relación. En el siguiente momento vamos a entrar en una diferencia que lo cambia todo. La religión te enseña qué hacer, pero la relación real con Dios te enseña quién eres. Y esa diferencia redefine por completo la forma en que vives tu fe. La religión te enseña qué hacer, la relación te enseña quién eres, la religión te enseña qué hacer, te da normas, estructuras, caminos claros, te dice cómo comportarte, cómo hablar, cómo actuar frente a Dios y frente a los demás. Y eso en muchos momentos puede ser útil. Da orden, da referencia, pero la relación real con Dios va mucho más profundo. No comienza con lo que haces. Comienza con quién eres cuando nadie te está observando. Cuando la fe se vive solo desde el hacer, la identidad se vuelve frágil. Te defines por tu conducta, por tu constancia, por tu capacidad de cumplir. Si haces las cosas bien, te sientes cerca de Dios. Si fallas, te sientes lejos. Y sin darte cuenta, tu valor espiritual empieza a fluctuar según tu desempeño. Eso no es relación anheso. Eso es evaluación constante. La relación real con Dios no te pregunta primero qué hiciste hoy. Te recuerda quién eres antes de que hagas nada, hijo, hija, amado, sostenido. Y desde esa identidad, el hacer cambia de sentido. Ya no obedeces para ser aceptado. Obedeces porque ya eres aceptado. Ya no sirves para ganar valor. Sirves porque sabes que tu valor no está en juego. Esta diferencia parece sutil, pero lo transforma todo. La religión se enfoca en el comportamiento visible. La relación se enfoca en el corazón. La religión corrige desde afuera. La relación transforma desde adentro. Y cuando la transformación ocurre desde adentro, el cambio es más lento, pero más geao. No nace de la presión nice de amor. Muchos viven atrapados en el deber porque nunca escucharon una verdad sencilla. Dios no espera que actúes como alguien que no eres. Te invita a vivir desde quien ya eres en Él. Cuando entiendes esto, la fe deja de ser un esfuerzo constante por demostrar algo y se convierte
en un camino de crecimiento honesto. La religión puede decirte cómo debería ser. La relación te acompaña mientras descubres quién eres realmente, con tus límites, con tus dudas, con tus procesos. No te exige una versión perfecta. Te acompaña en una versión verdadera, y esa compañía cambia la forma en que enfrentas el error, el fracaso y la debilidad. Cuando tu fe se apoya solo en lo que haces, vives con miedo a fallar. Cuando se apoya en la relación, puedes fallar sin perderte. Puedes equivocarte sin esconderte. Puedes detenerte sin sentir que traicionas a Dios, porque la relación no se rompe con un tropiezo. Se fortalece con la honestidad. Si hoy te defines más por lo que haces para Dios que por quién eres delante de Él, nuchiyuzgis, muchos aprendieron así. Pero hay algo más profundo disponible. Dios no te llamó solo a cumplir instrucciones. Te llamó a caminar con Él desde una identidad restaurada. Y en el siguiente momento vamos a entrar en una consecuencia muy concreta de no entender esta diferencia. Cuando Dios deja de ser un encuentro y se convierte en una obligación, algo que pesado que se debe cumplir, pero que ya no se disfruta. Y esa transformación ocurre sin que casi nadie lo note. Cuando Dios se convierte en una obligación y no en un encuentro, hay un punto en el que Dios deja de sentirse como un encuentro y empieza a vivirse como una obligación. No ocurre de un día para otro. No hay una ruptura evidente, en todo sigue en pie, las prácticas continúan, las palabras siguen siendo las correctas, pero algo cambia por dentro. La fe ya no se vive como un espacio de relación, sino como una responsabilidad que no se puede soltar. Cuando Dios se convierte en obligación, la motivación se desplaza. Ya no te acercas por deseo, te acercas por deber. Ya no oras porque necesitas estar con el oras porque tocao. Ya no escuchas desde la apertura, escuchas desde la exigencia de cumplir. Poco a poco la relación pierde espontaneidad, se vuelve rígida y predecible. Distante en esta transformación es peligrosa porque no parece negativa. Nadie la señala como un problema. Al contrario, desde fuera se ve compromiso en constancia. Disciplina, pero por dentro el corazón se va cerrando. La fe empieza a sentirse pesada. El error se vive con culpa exagerada. El cansancio se normaliza y la alegría deja de ser una señal esperada. Cuando Dios es una obligación, el miedo se infiltra sin hacer ruido. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no estar a la altura. Y ese miedo se convierte en el motor de la vida espiritual. No amas, cumples, no confías, te esfuerzas, no descansas, resistes. Y aunque sigas creyendo, ya no te sientes acompañado. Jesús nunca llamó a nadie desde la obligación. Nunca dijo tienes que seguirme para no fallar. Dijo sígueme en Venezuela. Permanece, aprende la relación que Él propone. No nace del peso, nace de la cercanía. Pero cuando esa cercanía se pierde, la fe se vuelve una carga que se sostiene por inercia. Muchos siguen adelante así durante años porque no saben que existe otra forma de vivir la fe. Creen que sentirse lejos es normal, que el cansancio espiritual es parte del camino, que Dios es exigente y distante por naturaleza, y sin darse cuenta, proyectan sobre Dios la dureza de un sistema que nunca fue su intención. Cuando Dios es una obligación, el alma se defiende, se protege, se vuelve menos honesta. Dices lo que se espera, haces lo mínimo para cumplir, y aunque sigues dentro, ya no estás presente de verdad. El encuentro se perdió, pero el hábito quedó. Reconocer este momento no es traición, es honestidad. No significa que hayas perdido la fe, significa que tu fe necesita ser sanada. Dios no quiere ser una carga en tu vida, quiere ser una presencia, y cuando la presencia se sustituye por la obligación, algo esencial se rompe. En el siguiente momento vamos a tocar una raíz aún más profunda de este problema. El miedo como motor espiritual oculto, porque muchas prácticas religiosas no nacen del amor ni de la confianza, sino del temor a perder a Dios. Y mientras el miedo gobierna, la relación no puede crecer. El miedo como motor espiritual oculto. El miedo es uno de los motores espirituales más ocultos y más poderosos. No siempre se presenta como terror evidente. A veces se disfraza de respeto, de prudencia,
de hacer las cosas bien. Pero cuando el miedo gobierna la relación con Dios, la fe deja de ser un espacio de confianza y se convierte en un campo de tensión constante. Y muchos no lo notan, porque aprendieron que así se vive la espiritualidad. El miedo espiritual suele decirte que debes cuidar cada paso para no fallar, que un error puede alejarte de Dios, que si te relajas, te perderás, que si dudas, decepcionas. Y aunque nunca se diga explícitamente, ese mensaje se instala por dentro. Empiezas a medir tus palabras, tus pensamientos, tus emociones, no por amor, sino por temor a equivocarte. Cuando el miedo se vuelve el motor, la relación se vuelve frágil. No porque Dios sea frágil, sino porque tú ya no te muestras como eres. Te presentas editado, controlado, correcto, y en ese intento de no fallar, pierdes algo esencial, la honestidad. Ya no llevas a Dios lo que realmente pasa en ti, sino lo que crees que deberías sentir. El miedo también distorsiona la imagen de Dios. Lo convierte en alguien difícil de agradar, fácil de decepcionar, siempre evaluando, y aunque tu mente sepa que Dios es amor, tu cuerpo y tus reacciones cuentan otra historia. Oras con tensión, ansirves. Con ansiedad, descansas con culpa. Eso no nace del espíritu, nace del miedo. La Biblia muestra una y otra vez que el miedo no es el lenguaje de la relación. Donde hay amor, el temor pierde fuerza. No porque desaparezcan los límites, sino porque la confianza transforma la obediencia. Ya no obedeces para evitar castigo, obedeces porque confías en quien te guía. Cuando el miedo gobierna, la espiritualidad se vuelve defensiva. Te proteges de Dios en lugar de acercarte a Él. Y eso crea una paradoja dolorosa. Haces muchas cosas para Dios, pero cada vez estás más lejos por dentro. El miedo te mantiene ocupado, pero no conectado. Reconocer el miedo como motor no es falta de fe, es un acto de madurez. Es darte cuenta de que has estado caminando cargado de una presión que nunca fue parte del diseño de Dios. Dios no quiere que vivas cuidándote de Él, quiere que vivas confiando en Él. Y mientras el miedo siga siendo el motor, la relación no puede crecer. Puede sostenerse, pero no profundizarse. Puede funcionar, pero no transformarte. Por eso, en el siguiente momento, vamos a hablar de una diferencia decisiva. La relación real con Dios no se basa en reglas, se basa en confianza. Y cuando la confianza entra, el miedo empieza a perder autoridad. La relación real no se basa en reglas, se basa en confianza. La relación real con Dios no se basa en reglas, se basa en confianza. Y esta diferencia redefine por completo la manera en que vives tu fe. Las reglas buscan ordenar el comportamiento, la confianza transforma el corazón. Las reglas te dicen hasta dónde puedes llegar. La confianza te permite caminar incluso cuando no tienes todo claro. Cuando la fe se apoya solo en reglas, la relación se vuelve frágil. Siempre existe el miedo a romper algo, a cruzar un límite, a no cumplir del todo. La confianza, en cambio, crea un espacio seguro. No elimina la responsabilidad, pero cambia su raíz. Ya no obedeces por temor a fallar, obedeces porque confías en quien te guía. Confiar en Dios no significa vivir sin límites. Significa creer que sus límites no son amenazas, sino cuidado. Que sus llamados no son pruebas para verte caer, sino invitaciones a crecer. La confianza te permite descansar incluso mientras aprendes. Te permite equivocarte sin esconderte. Te permite volver sin sentir que perdiste el lugar. Muchas personas viven una espiritualidad correcta, pero tensa. Hacen lo que deben, pero no se permiten ser vulnerables. No porque no quieran, sino porque nunca aprendieron que Dios se relaciona desde la cercanía, no desde la vigilancia. La confianza cambia esa postura. Te presentas tal como estás, no para justificarte, sino para ser acompañado. Cuando hay confianza, la obediencia deja de ser una carga pesada y se vuelve una respuesta natural. No necesitas forzarte constantemente, no necesitas convencerte. Algo dentro de ti se alinea, porque confiar en Dios no es cerrar los ojos y obedecer sin pensar, es abrir el corazón y caminar sabiendo que no estás solo en el proceso. La confianza también redefine cómo manejas el error. Ya no te castigas internamente, ya no te alejas por vergüenza, te acercas, hablas, escuchas, aprendes.
La relación no se rompe por una caída. Se fortalece cuando hay honestidad. Dios no se aleja cuando fallas. Se acerca cuando confías lo suficiente para no esconderte. Jesús no construyó relaciones basadas en reglas estrictas, sino en confianza profunda. Confió en personas imperfectas. Caminó con ellas, las corrigió desde la cercanía, no desde la distancia. Y esa forma de relacionarse sigue siendo la misma hoy. Dios no te guía desde un código frío, te guía desde una relación viva. Si tu fe se siente pesada, revisa desde dónde estás caminando. Tal vez no necesitas menos compromiso, tal vez necesitas más confianza. Porque cuando la confianza se establece, las reglas dejan de ser el centro. El centro pasa a ser la relación y desde ahí todo cambia. En el siguiente momento vamos a entrar en una diferencia aún más visible. ¿Por qué la religión controla, pero la relación transforma? Y cómo vivir desde la relación produce cambios reales que ninguna presión externa puede lograr. ¿Por qué la religión controla, pero la relación transforma? La religión controla porque se enfoca en el comportamiento visible. Observa lo que haces, cómo actúas, si cumples o no cumples. Funciona desde afuera hacia adentro. Establece límites, normas y consecuencias para mantener el orden. Y aunque eso puede generar disciplina, rara vez produce transformación profunda. Solo produce ajuste externo. La relación real con Dios funciona al revés. No comienza corrigiendo lo que haces, comienza tocando lo que eres. No te cambia por presión, te cambia por encuentro. No te obliga a comportarte distinto para aceptarte. Te acepta y desde ahí algo empieza a moverse por dentro. Y ese movimiento interior con el tiempo se refleja en lo exterior de una forma mucho más auténtica. El control necesita vigilancia constante. Si no hay supervisión, el comportamiento se cae. La transformación no necesita vigilancia, necesita verdad. Cuando alguien cambia desde adentro, no lo hace porque lo están mirando, lo hace porque ya no puede vivir de otra manera. La relación real con Dios produce ese tipo de cambio, silencioso, profundo, sostenible. Por eso la religión suele recurrir al miedo, a la culpa o a la comparación. Son herramientas de control, funcionan rápido pero desgastan. La relación, en cambio, utiliza la conciencia, la convicción y el amor. No acelera el proceso, pero lo hace real. No busca resultados inmediatos, busca coherencia interior. Cuando la fe se vive desde el control, la persona aprende a esconder, a mostrar solo lo correcto, a negar lo que no encaja. Pero cuando se vive desde la relación, la persona aprende a integrar. Puede traer su luz y su sombra, sus aciertos y sus dudas, porque sabe que no será rechazada por ser humana. Dios no está interesado en controlar tu comportamiento. Está interesado en formar tu corazón. Y el corazón no se forma a base de presión, se forma a base de presencia. Por eso Jesús no transformó personas imponiendo reglas, sino caminando con ellas, mirándolas, escuchándolas, confrontándolas desde el amor, no desde la amenaza. La religión puede producir personas correctas por fuera y rotas por dentro. La relación produce personas en proceso pero integrados, personas que no fingen, personas que crecen sin perder la sensibilidad, personas que obedecen no porque las vigilan, sino porque confían. Si tu fe se siente como una jaula que te mantiene en línea, algo está desajustado. Dios no te llamó a vivir controlado, te llamó a vivir transformado. Y esa transformación no ocurre de golpe, pero ocurre de verdad cuando la relación es el centro. En el siguiente momento vamos a hablar de algo que muchos confunden con la voz de Dios. La voz que juzga frente a la voz que guía. Porque no toda voz interna que habla en nombre de Dios viene de Él en la voz que juzga versus la voz que guía. Hay una voz que juzga y hay una voz que guía. Y aprender a distinguirlas es clave para pasar de una religión basada en el miedo a una relación real con Dios. Porque muchas personas creen que Dios les habla cuando en realidad están escuchando una mezcla de exigencia interna, culpa aprendida y autojuicio espiritualizado. La voz que juzga es dura en absoluta, no deja espacio. Te habla en términos de todo o nada. Te recuerda constantemente lo que fallaste, lo que no hiciste bien, lo que debería hacer a estas alturas. No te acompaña, te acusa. No te orienta,
te señala, y aunque use lenguaje religioso, su efecto es siempre el mismo: te aleja de la confianza y te encierra en la autoexigencia. Esa voz suele decir que si no cambias rápido, decepcionas a Dios, que si dudas, eres débil, que si te cansas, fallas, te compara con otros, te empuja a demostrar, te mantiene en tensión constante, y aunque parezca que busca corrección, en realidad produce distancia, porque nadie se acerca con libertad a quien siente que siempre lo está evaluando. La voz que guía es completamente distinta. Nuchi humilau, nuchi aplastau, no te reduce a tus errores. Puede confrontarte, Sian puede mostrarte algo que necesitas ajustar, pero lo hace desde la cercanía, no desde el rechazo, ¿no? No te dice quién no eres, te recuerda quién eres y desde ahí te invita a crecer. Cuando Dios guía, hay claridad sin violencia, hay verdad sin desprecio, hay llamado sin amenaza. Incluso cuando señala algo que debe cambiar, lo hace dejando espacio para el proceso. No te exige una versión perfecta inmediata, camina contigo mientras aprendes. Por eso su voz, aunque desafíe, no rompe a ordena. Muchos confunden la voz que juzga con la voz de Dios, porque crecieron en entornos donde Él. Control se confundía con espiritualidad, aprendieron a relacionarse con Dios desde la corrección constante, no desde la comunión. Pero Jesús nunca habló desde la condena. Incluso cuando confrontó, lo hizo mirando a la persona, no aplastando su dignidad. La voz que viene de Dios te lleva a Él. La voz que no viene de Dios te deja solo contigo mismo, intentando arreglarte. Esa diferencia es profunda. Una produce relación, la otra produce esfuerzo sin descanso. Si hoy sientes una voz interna que te acusa más de lo que te orienta, que te exige más de lo que te acompaña, no la confundas con Dios. Dios no te habla para reducirte, te habla para formarte. No te guía desde el juicio, te guía desde el amor que transforma. En el siguiente momento vamos a entrar en una situación muy común y muy engañosa. Cuando haces cosas para Dios, pero ya no estás con Dios, cuando la actividad reemplaza la presencia sin que te des cuenta, es ahí donde muchos pierden la relación creyendo que están siendo fieles. Cuando haces cosas para Dios, pero no estás con Dios. Hay un momento en el que haces muchas cosas para Dios, pero ya no estás con Dios. No es rebeldía, no es hipocresía, es sustitución. Sin darte cuenta, la actividad ocupa el lugar de la presencia. Sirves, ayudas, participas, cumples. Todo parece correcto, todo parece espiritual, pero el corazón ya no descansa. La relación fue reemplazada por la función. Esto sucede porque hacer cosas para Dios da una sensación de sentido inmediato. Te mantiene ocupado, te hace sentir útil, te da una identidad clara, pero la actividad, cuando no nace del encuentro, se vuelve un refugio, un lugar donde evitas detenerte y escuchar lo que realmente está pasando dentro de ti. Y cuanto más haces, menos espacio queda para estar. Cuando la actividad reemplaza la presencia, la oración se vuelve rápida, funcional en horas para poder seguir haciendo. Lees para cumplir en escuchas, para responder. Ya no hay pausa, ya no hay silencio compartido, ya no hay intimidad, hay rendimiento espiritual. Y aunque Dios sigue ahí, tú ya no estás disponible de la misma manera. Esto es especialmente peligroso porque suele ser aplaudido. Otros ven compromiso, ven entrega, ven fidelidad, pero nadie ve el desgaste interno. Nadie ve que el alma se va endureciendo, que la sensibilidad se pierde, que la fe se vuelve una tarea más en la agenda. Poco a poco, Dios deja de ser un compañero de camino y se convierte en el motivo de una lista interminable de obligaciones. Jesús muchas veces se apartó del servicio para estar con el Padre, no porque el servicio no importara, sino porque sabía que sin relación el servicio se vacía. Hacer cosas para Dios sin estar con Dios termina agotando incluso lo más sincero, porque no fuiste diseñado para producir sin parar, fuiste diseñado para relacionarte. Cuando ya no estás con Dios, empiezas a justificar tu distancia con frases correctas. No tengo tiempo. Eso también es para Elan, ya luego descanso. Pero la relación no se pospone sin consecuencias. El corazón
lo resiente. Y tarde o temprano aparece la irritación, el cansancio profundo, la pérdida de gozo, la desconexión interior. Dios no te necesita ocupado, te quiere presente. No busca más actividad, busca un corazón disponible, porque desde la relación el hacer se ordena, pero desde el hacer sin relación, incluso lo santo se vuelve pesado. Si hoy haces muchas cosas para Dios, pero sientes que ya no estás con Él, no te culpes, detente, vuelve la relación. No se perdió para siempre, solo fue desplazada. Y Dios no está esperando que hagas menos para amarte más. Está esperando que estés con Él para que todo lo demás vuelva a su lugar. En el siguiente momento vamos a tocar una verdad profundamente liberadora. La relación real con Dios no te exige perfección, te permite ser humano. Porque mientras la religión te pide una imagen, la relación te acompaña en el proceso real de ser quien eres delante de Dios. La relación real con Dios no te vuelve perfecto, te vuelve humano. Y esta verdad libera a muchos que han vivido años intentando sostener una imagen espiritual que no coincide con su realidad interior. La religión suele premiar la apariencia, valora la constancia visible, la conducta correcta, la respuesta adecuada, pero la relación auténtica con Dios no se construye sobre una versión idealizada de ti, sino sobre la verdad de quien eres en proceso. Cuando la fe se vive como relación, la fragilidad deja de ser una amenaza. No necesitas esconderla, no necesitas justificarte. Puedes presentarte cansado, confundido, limitado, incluso incoherente, y seguir siendo amado. Eso no debilita la fe, la veo vigeao, porque Dios no se relaciona con una imagen, se relaciona con una persona. La religión suele empujarte a corregirte antes de acercarte. La relación te invita a acercarte para ser transformado. Esa diferencia cambia como enfrentas el error. Ya no huyes, ya no te castigas internamente, te detienes, reconoces, aprendes y continúas. No porque todo esté bien, sino porque la relación no se rompe por una caída. Ser humano delante de Dios significa aceptar que hay procesos, que no todo se resuelve rápido, que hay etapas de crecimiento, retrocesos, aprendizajes lentos. La relación real no te exige respuestas inmediatas ni resultados constantes. Te sostiene mientras caminas, te acompaña mientras maduras, te permite ser honesto sin miedo a perder el lugar. Esta humanidad también transforma la forma en que obedeces. Ya no obedeces para sostener una imagen espiritual. Obedeces porque confías, porque sabes que Dios no te pide algo para humillarte, sino para formarte. La obediencia deja de ser una carga pesada y se convierte en una respuesta consciente, incluso cuando cuesta. Jesús nunca exigió perfección como condición para la relación. Llamó a personas reales, con límites reales, con dudas reales, caminó con ellas, las formó en el proceso y esa sigue siendo la dinámica hoy. Dios no espera que seas alguien distinto para caminar contigo. Camina contigo para ayudarte a ser más verdadero. Si hoy sientes alivio al escuchar esto, es porque algo dentro de ti estaba cansado de fingir fortaleza. La relación real con Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te pide que seas honesto. Y desde esa honestidad, algo profundo comienza a sanar. En el siguiente y último momento, vamos a integrar todo en una verdad sencilla y transformadora. No se trata de cambiar de fe, de iglesia o de creencias. Se trata de cambiar de lugar interior. Dejar de cumplir para Dios y empezar a caminar con Dios. No se trata de cambiar de fe, sino de cambiar de lugar interior. No se trata de cambiar de fe, ni de abandonar tus creencias, ni de rechazar todo lo que aprendiste. No se trata de irte a otro lugar, ni de empezar de cero. Se trata de algo mucho más profundo y mucho más silencioso. Se trata de cambiar de lugar interior. Dejar de pararte frente a Dios como alguien que tiene que cumplir, demostrar o sostener una imagen, y empezar a caminar con Él como alguien que se sabe acompañado. Muchas personas pasan años intentando agradar a Dios desde el esfuerzo, sin darse cuenta de que Dios nunca les pidió que cargaran ese peso. Cumplir para Dios parece correcto, pero desgastado. Caminar con Dios transforma, pero descansado. Cumplir te mantiene ocupado. Caminar te mantiene presente.
Y esa diferencia redefine toda la experiencia espiritual. Cuando cambias de lugar interior, la fe deja de ser una lista de exigencias y se convierte en una relación viva. Ya no te acercas para probar nada, te acercas porque sabes que perteneces. Ya no haces para ser visto, haces porque amas. Ya no obedeces por miedo, obedeces porque confías. Y cuando fallas nuchis congis, vuelves a Dios. No está esperando que mejores tu rendimiento espiritual. Está esperando que cambies la forma en que te colocas frente a Él, que dejes de mirarlo como alguien a quien debes convencer y empieces a mirarlo como alguien con quien puedes caminar. La relación real no elimina la disciplina, pero la llena de sentido. No elimina el compromiso, pero lo libera del miedo. Este cambio interior no siempre es inmediato. A veces duele, porque soltar el lugar del que cumple implica soltar una identidad conocida. Pero también es profundamente sanador, porque descubres que no eras amado por hacerlo todo bien, sino por ser quien eres delante de Dios. Si hoy algo dentro de ti reconoce esta verdad, no la apures. No la conviertas en otra obligación espiritual. Simplemente permítete estar, permítete caminar, permítete relacionarte sin máscaras. Dios no te está midiendo, te está esperando. La diferencia que cambia todo no está fuera, está en el lugar desde donde vives tu fe. Y cuando ese lugar cambia, todo lo demás empieza a ordenarse con una paz que no necesita explicación.